Y sí, señores, damos inicio a este No te rías, que es verdad. Bueno, en una semana que ha estado convulsionada, por supuesto, todo ha sido en Venezuela, Leopoldo López, y mucha gente, chico, esta gente, este show tiene audiencia fuera de Venezuela, aunque ustedes no crean, gente que no sabe. Y me dijeron el otro día, oye, tu programa está muy chévere. Y me lo dijeron así, oye, tu programa está muy bueno, está muy bonito. Pero qué ladilla que sos cuando te pones a hablar de Venezuela. Entonces, del político venezolano. Y es que es verdad, los venezolanos somos un pueblo abusado, pues, y por eso no queremos hablar de nuestra miseria todo el tiempo, pero también tenemos los inmigrantes, nosotros, sí, señor, usted, tienen que entender que no podemos estarle contando nuestra miseria a todo el mundo, porque realmente la miseria de uno no la conoce nadie. Por ejemplo, yo recuerdo, tuve la oportunidad de viajar a California. Eso fue año 2013 o 12, no me acuerdo. Estaba Chávez vivo. Y me monto yo en un Uber, ese entonces, un taxi, una cosa, y me pongo a hablar con el chofer mexicano. Y cuando el chofer mexicano me pregunta, me dice, oye, chico, ¿qué está pasando en Venezuela? Me dice el tipo, ¿no? Y entonces inmediatamente, eso es cuando un extranjero le pregunta a un venezolano, ¿y qué está pasando en Venezuela? Uno le da el botón de on así, y ya comienza, ¿no? Es un loop que uno tiene ya automático. ¿No? Comienzo, no, porque Chávez, la revolución, la desgracia de Venezuela. Y comenzó a hablar y hablar y hablar. Por supuesto, Chávez salía mucho en el cuento y de repente veo que este mexicano voltea y me ve con una cara de yo no te estoy entendiendo nada de lo que tú me estás diciendo. Y es cuando yo me doy cuenta que este carajo no sabe ni siquiera quién es Chávez. Y eso fue un momento de iluminación completamente. Eso fue un momento increíble porque que alguien no sepa quién es Chávez para un venezolano es una cosa inconcebible. Y sucede que no, que un mexicano en California no tiene la menor idea de quién es Chávez, así al igual que usted no conoce el nombre del dictador actual de Kenia o no, Uganda o cualquiera de esos, porque es relativamente igual. Y eso mismo, usted ni siquiera sabe quién es el presidente de México. Así que, ¿para qué vamos a parar? Seria, porque finalmente la gente no tiene que vivir con lo nuestro y con nuestros cuentos. Y, por supuesto, entonces voy a hablar de Leopoldo López. Y eso fue un momento de ilusión. Un audio ahí. ¿Quién es nuestro Leopoldo López? Bueno, Leopoldo López es como el gran es el gran opositor venezolano, el que algunos vieron en algún momento como el hombre que podía pues, liberar a Venezuela, el hombre que podía liderar este país. Muchos de nosotros nos dimos cuenta que Leopoldo no es el tipo, y acaba de entrar, señores, acaba de entrar con nosotros nuestro Joaquín Ortega, que bueno, si hay alguien, Joaquín, qué bonito estás, ¿vale? ¿Cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me escuchan? Are you Ya ready to sabemos que rock? sabes contar, está Qué bien. belleza. Buenos días, brother. Gracias. Todo fino. Me Buenos siento bien días. porque me baño poco y como menos, entonces así se ve uno mejor. Bueno, hay que verle el lado bueno siempre, pues, Sí. a todo. ¿Cómo está? Bueno, Joaquín, abrimos el desayuno hoy con Leopoldo López. Yo estaba hablándole a nuestra audiencia internacional Sí. y estaba tratando de explicar, porque uno mismo tiene que hacer el ejercicio. ¿Quién? En pocas palabras, pues, así como le piden que le cuenten una película que no quiere saber mucho. ¿De qué es la película de Leopoldo López para ti? ¿Quién podría haber sido o quién es Leopoldo López? Chamo, lo más terrible es que cuando uno ve a Leopoldo López hablando con Ethan Hawke y siendo entrevistado por Ethan Hawke, uno no sabe si en el fondo lo que quieren es meterte que el pana es un potencial Ethan Hunt. Entonces te están vendiendo Misión Imposible, ¿no? Esa puede ser una opción, ¿no? Pero bueno, creo que en última instancia, chamo, hay una muy buena definición que en estos días dio Roberto Echeto, y es que, bueno, Leopoldo se ha convertido para muchos en el diseñador de nuestros fracasos, ¿no? Entonces es un diseño prêt-à-porter de lo que no debe hacerse.
por supuesto, nada, tendrá sus apoyos inevitables, ¿no? Los Leopoldo Liber, y dirán que todo lo ha hecho perfecto, que todo estaba pensado, etcétera, etcétera, pero hemos visto una sucesión de fracasos terribles, que uno no sabe si son por él o son porque bueno, sabes que en el fondo uno ve todas estas personas que han sido políticos jóvenes y uno no sabe si son candidatos Manchuria, ¿no? Entonces a lo mejor los malos no son ellos, sino que son la mamá los que les mandan a decir naranja para meterse la pistola en la boca, ¿no? Caso Enrique Capriles Radonsky o caso mismo Leopoldo, ¿no? Uno no sabe si ellos son el proyecto de sus padres o son una extensión del proyecto de sus padres. Ahí quienes mejor están, en términos económicos, son los papás de Enrique Capriles o los papás de Leopoldo López. Entonces, bueno, con mucho dolor decir esto, porque bueno, hay gente que pone sus esperanzas en que va a ocurrir algo distinto, ¿no? Pero bueno, yo lo veo como una especie de Daniel Ortega bonito, que va a estar dando, bueno, durante 10 o 12 años, con la suerte de los dioses, va a estar dando muchos discursos y muchas cosas desde el exterior, pero bueno, lo veremos, será en grandes foros, ¿no? Tendrá la Sí, sí, oportunidad eso es de lo que hacer eso es historia. lo que le sale ahorita, la gira mundial, Sí, y vamos a todos a lograrlo. No, sí, yo me sorprendí mucho que Ethan Hawke había estudiado con Leopoldo López. Yo sabía que Leopoldo era un hombre de mucho poder adquisitivo, su familia, como tú dices, pero ujú. bueno, como tú tuiteaste por ahí, ¿no? Que la sorpresa sería que nos enteráramos que la hermana es Betty Hawke de Trujillo. Ethan Hawke y Betty Hawke, exactamente. Pero bueno, nada, chamo, no es nada de lo cual no vayamos a abrirnos los venezolanos. Estamos acostumbrados a los desengaños. Eso es verdad. Ahora, una noticia que ya tratando de salirnos de la marasma venezolana, que por supuesto no podemos dejar de nombrar la desaparición de Roland Carreño, que ahora Roland Carreño, wow, eso sí sería un superhéroe, ¿no? Un fashionista que en la noche se vuelve revolucionario con rifle en mano, ¿no? Eso sería, o sea, si nuestro Roland Carreño ha podido tener algo que ver en la fuga de Leopoldo López, habrá ya sido en qué vestido, en qué camisa se iba a poner países, pues eso hasta Eso sí, ahí habrá llegado lo máximo, ¿no? The Gay Blade, pero la versión del espionaje, ¿no? El Bond Entonces, rosa. nuestro Roland Carreño preso, que por cierto, por ahí salió un video de Kiko Bautista, coño, que ser tan deleznable ese carajo, con el otro, el Canal 8 el Villegas, haciendo un chiste sobre su amigo durante tantos años, Horrible, que horrible. lo liberen, pero son chistes que a mí me gusta cuando la gente se arriesga. Aquí. A mí me gusta cuando la gente quiere meter el humor cuando no va. A mí me gusta ese ejercicio. Quiere ser Pero, transgresor. obvio, ese no sale bien. Yo creo que este le quedó muy mal. Es un elemento lamentable. Bueno, de verdad, con el caso de Roland, chamo, me da mucho susto y me da mucha tristeza porque todos sabemos que las cárceles venezolanas son terribles, pero lo que le pasa siempre a la comunidad LGBTQRZX, Y y Z es que va a terminar siendo siempre el cachifo de los presos y de los policías, ¿no? Entonces, bueno, yo no me imagino a Roland, que debe tener como 35 años sin lavar un plato, lavando los interiores de los presos del SEBIN, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque quedar preso dentro de los márgenes de la policía política de Venezuela es terminar como Albán o terminar como Es terrible. cualquiera estudiante del 2014 y del 2017, ¿no? Violado, asesinado, torturado. O sea, es Como, terrible. O sea, hacer chistes sobre la cárcel de venezolanas es terrible. es A pesar de terrible. que hayan personas que tú dices, bueno, toma, te lo mereces por haberme engañado, pero es inevitable no dejar el lado humano en estos casos. Y bueno, nada, si Roland es un conspirador, perfecto, pero entonces ves ahora que le están tratando de extender el expediente diciendo que tuvo actos lascivos en un automóvil, ¿no? Que es como el cuento repetitivo de la policía en este país, en donde todo el mundo tiene un expediente de eso, incluido Capriles Radonsky con Briquet. El famoso cuento de Gabriel Radonsky cometiendo actos lascivos en una calle Totalmente. San Román con un policía. Sí, sí, Una cosa sí. loca, loca, absolutamente. Además que uno sabe que esos expedientes son forjados. Incluso
Nosotros trabajamos en la radio en esa época y creo que todavía ni siquiera Briquet era amigo de Capriles cuando ponen la fecha del fulano expediente, ¿no? Entonces, No, bueno, pero lo que tú dices, finalmente, o sea, Fernando. además la contradicción. Primero, siempre con un rifle y tú, un revolucionario. Y después no, es que estaba cometiendo actos, le estaba teniendo sexo, infiere uno en un carro, nuestro Roland Carreño. Y finalmente es una táctica que ha tenido el gobierno venezolano con la comunidad gay y justamente con la comunidad LGBT. Y Bueno, hablando fíjate, de eso, pues, ya que tú traes el conocí, tema, yo te quiero disculpa, mostrar, te voy a dar una primicia, te voy a mostrar mi qué primer belleza, libro LGBT, La Experiencia, el cual ha sido inspirado en el publicado el día film, de hoy. Es el guión del documental que tú sabes que yo hice en unos años, que tú viste, por qué cierto, maravilla. y que vamos a hacerle un relanzamiento pronto. Y bueno, aquí está el libro, ya está disponible en las redes sociales. A ti, Joaquín, te lo mando gratis digital, para que no te Gracias, pongas. brother. Excelente. Mira, y una cosa que hay que decir además de Roland, que uno que lo conoce sabe que es tan venezolano como uno y uno sabe que hacer el amor en un carro lo empava. O sea, yo no veo a Roland haciendo esa Sí. gracia en un carro. Y además, ¿no? Ya mira, ¿cuánta gente puede hacer? Bueno, ahorita con las colas y esperando para echar gasolina, me imagino que eso habrá pasado mucho, pero es que ya no hay gasolina para esas Sí. cosas, pues. Pero Además es bueno, deporte de alto riesgo. liberen a Roland Carreño, ya lo Así saben, tiene es. más de 72 horas ya detenido, así que desde aquí hacemos un llamado. Y bueno, nuestro Leopoldo se va, pero nuevamente comienza a funcionar la puerta giratoria en Venezuela, se va Leopoldo y entra Evo, pero Evo yo no he oído mucho de Evo. ¿Qué sabes tú al respecto y qué movimiento es ese? Bueno, lo último que supe de Evo es que sigue sin aprender español, entonces es un peligro terminar de hacer el intento de entenderlo, ¿no? Pero bueno, nada, lo interesante es que están echando para atrás como en una especie de película de Marvel. Todo lo que está pasando en Bolivia es como si hubiese caído el ojo ese del Doctor Strange, entonces echas para atrás el tiempo, ¿no? Es como Tenet, un Tenet latinoamericano. Entonces, bueno, nada, me imagino que dentro de 2 semanas Evo estará más joven y estará otra vez compitiendo por la presidencia vestido de electricista industrial. Pero en el caso venezolano, bueno, sabemos que nada mejor que ser un invitado del gobierno, ¿no? No solo de este gobierno, sino de todos, ¿no? No sé si tú recuerdas que aquí estuvo durante muchos años un presidente haitiano, que era una especie de Guaidó en su época, que no hacía nada, Aristide, ¿te acuerdas? Que él decía que era presidente y vivió como El Guaidó 15 años haitiano, sí, sí, sí. de gorrón del presidente Carlos Andrés Pérez y después de otra gente más. Entonces, bueno, me imagino que Evo, mientras todo se arregla, nada, hay que pensar también en la hipótesis de que la gente del MAS de Bolivia sí lo quiere de vuelta, ¿no? Hay gente que dice que no, que ese MAS no es el MAS que fundó Evo, mejor dicho, el MAS en el que participó Evo, que es un poco lo que dicen también con Fernández en Argentina, que no es el argentino, no es el Fernández de la Kirchner, sino que es un tipo que es una especie de peón suelto. Y entonces, bueno, empiezan las historias, ¿no? Los grandes amigos que se pelean. Yo sé que tú tienes una diferencia con Ronald Van der Monti, ese tipo de historias, ¿no? Por cierto, un saludo a Ronald, que Ronald normalmente es el programa aquí conmigo, pero tenemos una buena noticia. Está Eh, embarazado. no, ojalá, Ah, consiguió trabajo, chico, y no, qué él está maravilla. aquí para el programa. Pero bueno, yo mantengo la esperanza siempre que lo voten. Y regrese a mí. No, estamos muy contentos por él. Estamos muy contentos por él. Mira, volviendo a lo de Evo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuándo decidimos suicidarnos? O sea, ya creíamos que le estábamos ganando terreno a la izquierda, y vuelve Chile, Argentina reaparece, Bolivia tiene ese comeback inmediato porque no dieron tiempo de nada. Bueno, Venezuela, como siempre, estática. Qué vaina, ¿no? Y Sí, España, bueno, ni hablar. sí. Bueno, es una pesadilla porque los proyectos políticos, hay una frase, perdón, una frase bellísima de Raymond Aron, que él decía que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Y la izquierda se planteó un proyecto a larguísimo plazo
no solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino en el caso venezolano, es decir, lo que no pudo obtener en Venezuela por la violencia guerrillera, bueno, lo hiciste por infiltramiento, ¿no? Infiltramiento justamente en los lugares en donde te habían, entre comillas, rebotado, ¿no? Que era el espacio de las ideas, las universidades y los cuarteles, ¿no? Entonces lo infiltraste con la gente que estaba sembrando tu idea irredenta o izquierdosa, ¿no? O izquierdista. Entonces, bueno, creo que la izquierda siempre está 3, 4, 5, 6 pasos más adelante, previendo muchos escenarios, hicieron futuribles, hicieron una cantidad de what if y de contrafácticos, y es como que tú vives un edificio y te caiga mal un tipo porque te raya el carro. Entonces, bueno, nada, tú armas el lío en la junta de condominios, entonces el tipo ya no te raya el carro, pero resulta que mientras tú estás armando el lío en tribunales y aquí, él con su plata ha ido comprando el resto de los estacionamientos o el resto de los puestos de estacionamiento. Cuando llegas a tu casa no puedes estacionarte en ningún lado porque ya resulta que él es el dueño de todo, ¿no? Entonces aquí suena loco, pero lo que se hizo fue la construcción del comunismo a realazos, ¿no? A punta de dinero, ¿no? Lo que se perdió en Europa del Este con la caída del muro de Berlín se reconstruyó en Latinoamérica con el Foro de Sao Paulo, que la gente decía que no existía, ¿no? Decían, eso es una teoría de conspiración, eso no existe. Y bueno, nada, resulta que sí es un proyecto político que tiene dos estructuras, ¿no? Una estructura agenda abierta, que es los típicos políticos de siempre haciendo campaña, y por otro lado tienes la infiltración de los espacios religiosos, los espacios militares, de los espacios educativos, mucho dinero, y además de eso, bueno, agrégale a la guinda la violencia de los carteles de la droga, Tú sabes los que terrorismos. yo creo que Perdón, me estoy sonando la nariz, amiguitos. lo que pasa coño, con la izquierda definitivamente no se puede convivir. Y tú te das cuenta, esos personajes que antes nos parecían nefastos, que eran, bueno, por supuesto, lo radical que fueron los adecos con la guerrilla al principio de la democracia venezolana, que fueron brutales, y cosas más, un poquito más sofisticadas que en los Estados Unidos, como McCarthy, que comenzó a perseguir a todo el mundo de una manera absurda también. Pero, coño, esos personajes cada vez como que Los reivindicamos. se revalidan, ¿no? En la historia. Es una vaina muy. O sea, un personaje que uno vio como una vaina nefasta, de repente, coño, mira, el grupo gato no es tan malo después de todo, ¿no? O sea, Es es una terrible. vaina. Es Es increíble, pero interesante, es no se así. puede convivir con la izquierda. Sí, porque al fin y al cabo lo que tratan es de desmantelar el estado de cosas y construir su interés propio, que es como diría Orwell, o sea, tú al fin y al cabo, parafraseándolo, tú no generas una revolución socialista o comunista para transformar las cosas para mejor. Lo que haces es construir todo el entramado para generar una dictadura y en este caso después una tiranía, ¿no? Entonces, bueno, tú vas buscándole los nombres a las cosas que pasan: dictadura, hegemonías totalitarias, autoritarismos competitivos, bla, bla, bla. Lo que estás es poniéndole adjetivos a algo que no es azúcar, ¿no? El Splenda no es azúcar, entonces tienes que buscarle un nombre alternativo: fake sugar, etcétera, edulcorante. Y al fin y al cabo, bueno, nada, lo que ocurre con esta gente que hacía, entre comillas, el mal a nuestros ojos, no era el mal, era básicamente, bueno, el trabajo que tienen que hacer las repúblicas para mantenerse, la razón de Estado, cosa que también está haciendo la izquierda cuando piensa como razón de Estado. Ay, metieron preso a Roland, ay, mataron a fulano, ay, torturaron al otro. Bueno, ese es el trabajo del Estado, por supuesto, con más o menos diplomacia, con más o menos mano izquierda, pero es eso lo que hacen. Hay otra frase bellísima, ahorita que hoy amanecí de frasólogo. Hay una frase de Felipe González, que lo agarran con los pantalones abajo durante la época de las GAL. Estaba la ETA haciendo de la suya y las GAL eran como una especie de grupo gato, una especie de policía secreta o alternativa, un grupo BAE, un grupo FAES, por llamarlo de alguna manera. Y los tipos, bueno, nada, los descubren matando a guerrilleros y a terroristas que también asesinaban a policías dándole tiros en la nuca, como ocurrió en Venezuela también, ¿no? Y entonces Felipe González dice una frase importantísima para el pensamiento republicano o republicanista, pero que él utiliza utiliza el adjetivo de democracia, ¿no? Felipe González dice: es cierto, se han matado a estas personas, etcétera, etcétera, pero no olviden que la democracia también se defiende en las alcantarillas. O sea, es una frase brutal para hacer entenderle a la gente que hay que cuidar lo que tiene. ¿Qué pasó en Venezuela? Nos volvimos permisivos con la democracia y se cae en una de las tantas paradojas de la democracia, que dejas entrar
quieres ser tan tolerante que dejas entrar al intolerante al sistema. Entonces, bueno, es dejar una célula cancerígena en el organismo. No puedes dejarla ahí porque destruye el resto de los tejidos. Destruye. Caldera, siempre Caldera. Mira. Es uno de tantos culpables, ¿no? Hay quien hay que echarle la culpa. Bueno, ya saliéndonos un poquito de la cosa política, entendamos que Joaquín Ortega es un analista, sociólogo, locutor de radio, analista político, por supuesto, muy reconocido. ¿Tienes algún evento ahorita, Joaquín? ¿Tienes algún libro, algo que quieras recomendarnos? Sí, vale, fíjate, en estos días vamos a tener, en una semana, si no me equivoco exactamente, vamos a hacer el lanzamiento de un diccionario humorístico, el Diccionario de la Crisis, se llama Crisionario, que lo trabajé junto con Ana Black, que tiene unos dibujos maravillosos, y gracias a todo el equipo del Pitazo. Y bueno, nada, eso va a estar online, ya está online y bueno, el lanzamiento oficial va a ser en una semana para que estén ahí pendientes en las redes. Bueno, como todo en Venezuela, uno tiene un montón de cosas en cola, ¿no? Tengo varios libros en la maleta, tengo varias cosas adicionales digitales de las cuales se interesan y pueden revisar. Sigo con mi página, con mi canal de YouTube, La Butaca Inglesa, que es un web show en donde hacemos revisiones desde vamos a decirlo así, las teorías más delirantes, pero dándole siempre un cable a tierra, ¿no? Las mal llamadas teorías de la conspiración, revisadas, por supuesto, desde el punto de vista crítico, y sabemos que nada mejor que ser un escéptico antes de, de iniciar cualquier tema que tenga que ver con realidades de poder, ¿no? Detrás del poder siempre hay una cantidad inmensa de engaños, que no está malo, pero lo importante es que no nos dejemos engañar. Conspiraciones por todos lados, bueno, ya lo saben. Mira, vienen las elecciones aquí en los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos las dos posturas. Yo que estoy aquí en el Doral y conviviendo entre cubanos, aquí en Florida, no se le perdona a Biden haber pertenecido al gobierno de Obama, que fue a recibir ese levantamiento de mano de parte de Raúl Castro. Es una gran cachetada para esta comunidad. Bueno, y para muchos venezolanos que entendimos que esto es un desastre. Y por eso esa alergia que causa el candidato, además acompañado de una Kamala que huele mucho a socialismo también, ¿no? Y por el otro lado tenemos un Trump que engrandecido, entendamos, y yo quería hablar contigo, era de para meterle farándula al asunto, de ese escándalo que hubo en el Twitter venezolano cuando Erika de la Vega comparó a Trump con Chávez. Y por supuesto, yo creo, yo no sé, realmente no, para ser honesto, yo no leí mucho qué fue lo que dijo exactamente Erika, pero hay paralelismo en el grado de vanidad de ambos personajes, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí, el problema es el estilo político, fíjate. Hay una cosa que se llama el populismo, que básicamente el estilo que necesita el populista es el ejercicio demagógico, es decir, decirle a las masas lo que quiere escuchar. El padre contemporáneo de eso en Latinoamérica y que se ha copiado por el resto del mundo fue Juan Domingo Perón. Pero había populismo en Mussolini, había populismo en Hitler, había populismo incluso en Franklin Delano Roosevelt. Es decir, son estilos políticos en los cuales tú tienes que apoyar a las audiencias, decirle a las masas cosas que quieren escuchar aunque no sean verdad. El problema es cuando entras ya en el terreno absoluto demagógico y vives dentro de un marco político en el cual la economía está vinculada a una sola fuente de ingresos, como el caso petrolero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hizo Perón? Perón le dijo a la gente lo que quería, sentó en la misma mesa a fascistas y a comunistas, y bueno, los comunistas veían a Perón como comunista y los fascistas veían a Perón como fascista, cosa que no es muy difícil porque fascistas y comunistas son primos hermanos ideológicos, ¿no? Pero bueno, juntaba esos extremos. Hizo algo maravilloso para su tiempo, que fue agarrar a 12 panas y convertirlos en los potentados de su tiempo, los hizo los burgueses más importantes y los industriales más importantes de su tiempo, los famosos 12 apóstoles. Eso lo fue copiando el resto de Latinoamérica, lo hizo un poco allá de la Torre, no tenía plata. Carlos Andrés Pérez es un vivo ejemplo de eso. Y después pasan 25 años, 30 años y tenemos a Chávez, pero cuando tú ves a Chávez
entre el año 99 y el 2005 y ves a Putin y ves a Uribe, los tres funcionan igual. Son el mismo estilo demagógico y populista. Entonces, bueno, que tú digas que Trump es igual que Chávez, a lo mejor lo que quieres decir es que es tan demagogo y tan populista con sus audiencias como lo era Chávez. Por supuesto, no tiene ningún tipo de comparación el uso de los medios vamos a decir así, los medios de producción de un país, las persecuciones políticas, los asesinatos selectivos, la destrucción del aparato productivo nacional. Eso ya empieza a la gente, empieza a sacar la cuenta y se cae el ejemplo, ¿no? Es el tema de lo que ocurre ahorita con las transiciones, ¿no? La gente dice, ¿hasta cuándo vas a estudiar el método comparativo? El método comparativo puede ser una locura ad nauseam, pues. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Cuando tú ves a muchos transitólogos o personas que hacen transiciones, estudios de transición política, lo que es un tipo que está contando hojas que caen. Entonces, eso es un método absolutamente loco, es un método psicópata, es una estructuración del pensamiento racional, pero bajo un esquema de acumulación que nunca se va a terminar nunca va a terminar de producir un evento conclusivo. Entonces, bueno, creo que en el caso de Trump, decir eso es por lo menos un exabrupto, y también la gente está muy dada a pelear. Está muy dada a pelear porque es un momento polarizado y efectivamente el Partido Demócrata se ha ido lamentablemente girando torpemente a la izquierda y apoyando a enemigos del propio Estados Unidos, ¿no? En el caso de Trump, le puede gustar a la gente o les puede desagradar, pero digamos que su política ha sido mucho más nacionalista que la de Obama, ¿no? Desde el punto de vista económico. Mira, y justamente en este sancocho electoral norteamericano, que digamos que los norteamericanos mantenían cierta altura en las elecciones de sus presidentes. Coño, todavía uno recuerda a McCain cuando Obama era el primer candidato, yo recuerdo a McCain, que era el candidato republicano en ese entonces, que vino una señora, agarró el micrófono en uno de sus meetings y dijo, no, vamos a un árabe y va a ser un terrorista y tal. Y McCain le quitó el micrófono al señor y dijo, no, señora, Obama, un tipo chévere, bueno, está en el equipo contrario. O sea, tú dices, coño, pana, ¿qué nivel? Pues, un caballero. Bueno, o sea, y bueno, efectivamente ganó Obama, pues, ¿no? Y había un nivel y coño, hemos visto cómo se ha venido choferizando las elecciones norteamericanas, ya pasó la anterior, pero esta ya esto parece la elección del alcalde no sé, bueno, de Valencia, ¿entiendes? O sea, la vaina, ya los cuentos ya comenzaron, no, que tú pedófilo, tú, el corrupto, o sea, ya comenzaron a sacarse lo que tu hijo tal vaina. Entonces, ya la vaina se ha choferizado, pues, de una manera terrible. Ahora, dentro de este marasmo entra una comedia que es la de Borat. No sé si has tenido el chance de poder verla o poder hablar del tema. ¿Qué fenómeno tan particular este carajo, el Sacha Baron Cohen, ¿no? Y que venga de alguna manera, mete la mano en ese peo con una comedia. Sí, no, definitivamente con el punto de la tribalización es que, bueno, vivimos tiempos en los cuales tú tienes que para sobrevivir acercarte demasiado a gente que actúa y piensa igual que tú, es política de clanes, ¿no? Y bueno, eso no es malo, pero genera algo que en última instancia construye mal uso de la política, y es eso, pues el tema de que yo voy a tener siempre la razón. Actos de caballerosidad como el de McCain en estos momentos no son posibles de entender, porque además también lo que se entiende como la izquierda, el globalismo, las vinculaciones financieras con personajes como George Soros haciendo desastres prácticamente en medio mundo, hacen que la gente haya perdido la paciencia. Entonces, bueno, Trump es un tipo que no es un político tradicional y no actúa como político tradicional, y eso tal vez desencaja también a esta gente que utiliza la democracia, utiliza lo políticamente correcto para desmantelar la democracia y lo políticamente correcto. Borat es un tipo genial, yo he seguido mucho la carrera de Sacha Baron Cohen. Esta segunda parte me parece que se pone muy anti-Trump, a mi juicio, se pone un poco fastidioso anti-Trump, porque el discurso al fin y al cabo es como decir que, bueno, que es ahí donde están todos los males en el pensamiento redneck republicano. Me divierte mucho lo de Giuliani, pero bueno, al fin y al cabo es un señor que está soltero y bueno, ¿quién no se va a caer
que no va a caer en las manos de una No tipa de me Europa del Este, sorprendió, ¿no? o sea, dije, bueno, pero pobre viejo, qué lástima, es lo que da pena, pues, hasta ahí. Más bien lo engañaron. Pero sí creo que sigue poniendo los puntos sobre las ideas, porque al fin y al cabo la sátira política lo que trata de poner es, como decía Chesterton, es poner una verdad de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, para eso existe la literatura que combina la política con el humor, desde las fábulas inglesas, incluso Animal Farm de Orwell. eh, y toda esa cantidad de historias en donde dices Juan para nombrar a Pedro o nombro Pedro para decir Juan, es decir, dices una cosa para que se entienda otra y tú puedas mantenerte con vida, ¿no? Entonces creo que el tema del humor político sigue estando vigente. Me parece que es un momento muy hacia, a mi juicio, muy hacia un lado proselitista muy progre, que no está mal, pero que no es el estilo que yo había visto en Sacha Baron Cohen. Es decir, el humor tiene que estar contra todo, el humor debe ser anárquico y al ser anárquico tienes que ir en contra de las izquierdas, en contra de las derechas, en contra de los centros, etcétera, etcétera. También lo vi dando unas declaraciones a Sacha Baron Cohen sobre el tema de Zuckerberg, un poco largas y un poco destempladas, entonces creo que bueno, ahí entran otras valoraciones, ¿no? Ahí la gente también cree que por ser actor tienes que ser politólogo o que por ser actor tienes que tener una estructura mental importante, ¿no? O sea, yo de chamo escuchaba Rage Against the Machine y Isaac de la Rocha y el otro panel guitarrista son un par de izquierdosos tan tarados como los Sí, 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 sí. compañeros de clase que pudo haber tenido en mi momento en pregrado, ¿no? En la UCB. Tipos obtusos que no tienen idea de nada del mundo y que solamente repiten monsergas de marxismo o una que otra cosa de Chomsky, ¿no? Entonces, bueno, ellos utilizan a Chomsky cuando les conviene. Si Chomsky hace una lista de cómo es el autoritarismo, ellos van a ver solamente a la derecha haciendo eso, pero cuando lo hace alguien de izquierda, pues se hacen los locos. Fíjate que tarde llegó Chomsky a darse cuenta que Chávez tenía rasgos dictatoriales y rasgos tiránicos, tenía que morirse Chávez, ¿no? No, pues yo, eso cuando se fue Chávez se fueron los reales. Ahí es que Chomsky se iluminó. Como le pasa mucho, pues, ¿no? Mira, bueno, y siguiendo con la cuestión de Netflix, por supuesto, tuvo toda la discusión de esta película Cuties, Ujú. que creo que en español se llama Guapish. Y bueno, ahorita aparece Amazon, ahora aparece Amazon esto con la historia de los menudos, ¿no? De Okay. la serie de los menudos. Que Sí, hay, Cuties Alex saliendo, la productora de este programa, me decía a ver el otro día, bueno, ¿cuál es el balance. el paralelismo? Porque de alguna manera Ujú. Menudo también tenía algo de explotación infantil, claro, a otro nivel, pues entendamos, eran otras épocas también. Sí, Cuties en Maracaibo le dicen en los quemaditos puticas. Este, de hecho, bueno, el punto fundamental aquí es justamente la percepción que tú tienes de las cosas, ¿no? En la medida en que tú creces, vas viendo cosas ya con los ojos de adulto, entonces, bueno, no te dabas cuenta, o sea, yo decía, ay, mi papá me decía, ¿qué haces tú viendo Juan Corazón? Ese dicho es gay. Ahora que lo veo a lo lejos, no era gay, era un pelín amanerado, pero no era gay, pero entonces, bueno, esa era la visión que tenía mi papá, todo machista y todo maracucho, ¿no? Entonces, bueno, es el punto que uno dice, hay que crecer y ver las cosas de distintas miradas. No puede uno, vamos a decirlo así, tratar de jugar todo con los términos políticamente correctos, pero definitivamente hay una agenda abierta y el caso de Cuties, de las muchachitas estas, de las Minions, sí hay una agenda de normalización de la pedofilia, porque evidentemente incluso hubo hasta una experiencia TED, una de estas discusiones de la compañía TED, de la Sí, 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 la curso vi. TED, ¿no? Donde normalizan es decir, dicen bueno, que tú puedes tener también el amor infantil, o sea, entonces estás normalizando algo que uno sabe que ocurre en el mundo islámico y que sabe que ocurre en muchos círculos de poder, porque mientras más poder tienes, más ocioso te vuelves, mientras más dinero tienes, más ocioso te vuelves. Entonces sí hay normalización de la pedofilia, y eso hay que anunciarlo desde el punto uno. Pero tú sabes Y, que uh-huh, esto es interesante. Hay un intento uh-huh, de hacer parecer la pedofilia otro tipo de sexualidad posible, ¿no? uh-huh, Con limitaciones. Pero estas uh-huh, siglas, uh-huh, LGBT, que usted va a poder estudiar el tema aquí en mi libro, que está uh-huh, publicado allá en Amazon, es la calle ciega en la que está la comunidad sexodiversa.
Cuando tú haces LGBTQHIW, cuando tú haces esta sopa de letras, tú ya estás dando la justificación de que cualquier cosa puede entrar ahí. Entonces, si tú te pones a ver, Joaquín, si el argumento del grupo MAP, que son los pedófilos, ellos argumentan que la letra es P y que ellos sienten cierta atracción hacia los niños, ¿ok? Que no deben cumplirla, que no deben llevarla a cabo, pero que es una tendencia erótica o un género de sexualidad. Sí, es lo que inventó, ¿no? Lo que inventó Bianco, una variación sexual. Entonces, bueno, ahí te engancha. O sea, a usted le provoca con un perro, dele. A usted le provoca con una silla, dele. Entonces inventas el pansexualismo. Fíjate que la comunidad LGBT ha tenido mucho, sobre todo la gente muy seria en esa área, es que, bueno, en el caso de Carlos Colina, que es un profesor maravilloso aquí en Venezuela, que además es un teórico político de punta, ha revisado mucho ese tema. Y bueno, ahí me recuerda algo que me pasaba a mí cuando chamo, ¿no? Una vez estábamos compartiendo, estábamos muy niños y estaba un amigo de mi primo abiertamente gay y un primito nuestro se hizo muy pana de él y entonces bueno, una de mis tías se puso ahí todo ahí como, ay, con pendiente, ¿qué está pasando, no? Y este pana le dijo, mira, pana, tranquila, yo soy gay, pero no soy un depravado, o sea, los chamos no se van a convertir en gays porque yo esté amenizando la fiesta o esté haciéndoles comida, etcétera, etcétera. Entonces esos riesgos están allí. En el caso de Miñón hay un ejemplo muy perverso de la normalización porque hay una escena donde una de las niñitas le baila a un tipo de un cine y el tipo pone cara de depravado, o sea, pone cara de musulmán depravado. Entonces tú dices, por Dios, aquí hay una normalización de este asunto. Y efectivamente, bueno, nada, todo el mundo tiene derecho a ejercer su sexualidad, por supuesto, mentalmente, ¿no? O sea, uno no sabe lo que pasa en la cabeza de un montón de personas, cuáles son esos disparadores eróticos que lo llevan a consumar el acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, por eso existen las leyes, ¿no? Cuando tú transgredes la ley o cuando tú haces el acto, es cuando estás literalmente rompiendo la ley. Entonces, bueno, creo que todos esos elementos están allí presentes en Miñons y son peligrosísimos. El caso de Menudo pasa otro tanto. Recordemos que, bueno, nada, el famoso Edgardo, el director de Menudo, abusó sexualmente de muchos de esos chamos. O sea, ahí están los testimonios tanto de la época original de Xavier, que ahora Xavier es narrador económico, hasta muchas otras personas que, bueno, que dicen que, bueno, unos sí se iniciaron sexualmente, heterosexualmente, pero otros tuvieron temas de abuso sexual. Ocurrió aquí con la banda Los Adolescentes, ¿no? Nuestro querido amigo Esteban Trapielo tiene un montón de rayas encima, todos los que venimos del mundo de la música y de la radio sabemos que tiene ese rabo de paja. Entonces, bueno, entra otro terreno. Ese muerde, ten cuidado. Exactamente, ese otro terreno, ¿no? Bueno, nada, ahí están, o sea, no, el punto es que con la verdad ni se teme ni se ofende, ¿no? El punto es que no hay duda que hay una serie de elementos allí presentes. También hay otra estructura dentro del mundo gay. O sea, yo tengo un gran amigo, tú lo conoces, la Julián. La Julián es gay. Y él me dice, pana, yo sé que soy gay desde los 4 años y yo sabía que quería tener sexo con tipos de los 4 años. Cuando tuve 12 años, me inicié sexualmente con un chamo de 18 y ahí no hubo violación, hubo consentimiento. Entonces son otras realidades y otras cosas que se escapan ya de todo este tema, ¿no? Los que trabajan teoría queer seriamente desarrollan esos elementos desde un punto de vista biológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico. Hay un texto que se llama Ética Marica, por cierto, que describe de una manera muy, muy académica y también muy sutil, muy ensayística, cómo es ese proceso de crecimiento de los chamos, ¿no? Incluso no hay que ser afeminado para ser gay. O sea, el famoso chiste de Lelutiers, ¿no? De ser gay o ser marico es cosa de hombres, ¿no? Entonces, Oye, allí entran todos esos elementos allí, ¿no? Mire, y antes de que vayan a brincar por ahí, Joaquín y yo somos aliados de la comunidad LGBT, pero creemos que el tema es para que se discuta, pues, y mientras más se discute el tema, más normales van a ser, ¿no? Y justamente es lo que dice en este documental, Joaquín, LGBT la experiencia, yo te lo estoy vendiendo. Porque justamente en ese documental y en este libro que ustedes ven aquí van a poder ver las dos posturas. Yo fui y entrevisté a los líderes de la comunidad gay aquí en los Estados Unidos contando la historia de la revolución de la sexodiversidad aquí en los Estados Unidos, y por el otro lado entrevistamos también a los líderes de los lobbies
que se oponen contra la comunidad LGBT, cosa que no se había hecho aquí en los Estados Unidos, porque todo documental siempre está hecho por un gay o por un fanático religioso. Aquí le estamos metiendo un poco de la letra H al LGBT y le estamos metiendo esta visión, oyendo finalmente, porque yo creo que entre más se discute el tema, mejor va a ser. Mira, querido Joaquín, se nos acaba el tiempo. No sé qué se nos queda, si se nos escapa alguna noticia que querías comentar. Sí, va. Bueno, nada, volviendo al tema LGBT, recordemos que también en 92.9 nosotros hicimos el primer programa de tendencia justamente dialogante entre lo gay y lo no gay, que era Macho y No Mucho. Correcto. Lo produjo primero Roberto Cheto, después lo produje yo, y bueno, nada, ahí conocimos a toda la comunidad gay venezolana en su momento. Y bueno, nada, los gays abiertos y los gays de closet, hicimos pues inmensas cantidades de buen humor, porque bueno, eso es una de las cosas elementales que tiene la comunidad gay. En la medida en que tú te problematizas y te estudias y reflexionas, y el punto de salir del closet es tan difícil, tienes muchas más capacidades para sobrevivir un mundo tan difícil como este, ¿no? O sea, yo no veo a nadie gay con mal humor, por eso es que me parece extrañísimo, me parece terrible que toda esta nueva ola de lo políticamente correcto, la cultura del cancelamiento y tal, el cancel culture, e incluso el lado woke, está conectado con una rabia, y bueno, nada, no te burlas del mundo, tienes que empezar a burlarte también de Y ti es mismo, más ¿no? interesante, chamo, tú, que a ti, como humorista ya, porque Joaquín también es humorista y hace Uber, eh, eh, la cancelación de la loca, de ese personaje que tenía todo programa latinoamericano de humor, que era la loca, el gay, la burla hacia el homosexual, la cancelación de ese personaje, a mí me parece que es un error, justamente porque aunque era una mofa, era una burla, era la manera de introducir el personaje ante la gente, y tú podías ser más inteligente y darle la vuelta que esta política de cancelación, ¿no? De ya no nos burlamos de gay, ni de gordo, ni del... Ya no podemos, ya, o sea, es el fin de la crueldad, ¿no? Ya estamos tratando de hacer un mundo menos cruel para todos, coño, y es un mundo que se está amaricando, pues, de alguna manera, también, si te pones a ver. La cultura de la loca o la cultura del plumífero además venía del teatro y venía producida justamente por gente que era LGBT, es decir, quienes eran fundamentalmente los productores de televisión no eran particularmente heterosexuales, ¿no? Y hay un elemento interesante que es el reírse de sí mismo. Nada que nos dé más risa a los seres humanos que humanizar los animales o afeminar a los hombres o masculinizar a las mujeres, porque bueno, es una ventaja evolutiva, más allá de que ahora hayan todos estos géneros fluidos, ¿no? Pero un elemento clave dentro del pensamiento gay old school era la graduación, y parte de la graduación gay era montarte en unos tacones. O sea, el proceso de montarte de unos tacones daba risa de principio a fin, y eso generaba una cantidad de endorfinas, una cantidad de cosas maravillosas en el mundo gay. Y eso generaba un espacio de hermandad. O sea, yo con todos los gays que trabajé en radio, en televisión, los considero mis hermanos porque además son muy solidarios y son personas que de verdad han sufrido tanto que se saben poner en el lugar del otro. O sea, suena ridículo, pero basta que tengas un problema para que veas cuando quiénes salen primero, tus panas gay, o sea, no hay es una fija, o tus panas lesbianas. Entonces, hay mucha solidaridad en ese tema. Lo que hemos dejado de lado, creo yo, es que hay que reírse de sí mismo para ser no solo más libre, sino para ser más sano. Entonces, toda esa cultura del cancelamiento no es más que, de nuevo, otra agenda. Sonamos conspiranoicos, pero ¿a qué le tienen miedo los tiranos? A la burla y a la risa. Mientras menos chistes hayan, pues mejor. Empiezas con los chistes de gays, empiezas con los chistes de plumíferas, después empezarás con los chistes de portugueses, con los chistes de minoría, y al final jamás podrás meterte con el tirano, porque el tirano también es una minoría. ¿Quién le tiene más miedo al chiste ahorita en estos días? Como siempre, los rusos y los chinos. ¿Por qué detesta el presidente de China que le digan Winnie the Pooh? Bueno, porque da risa. Y cuando tú te ríes de alguien, lo desacralizas y dejas de tenerle miedo. ¿Por qué matan a los comediantes en Corea del Norte? Bueno, justamente por eso. Claro que sí. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Coño, Gracias esperemos a hacer ustedes. esto más a menudo, Sí chicos. va, sí va. Está funcionando bien internet, así Mucho que tiempo no. juntos allá en la extinta 92.9. Hicimos el show de La Gente Bella. Coño, tenemos que hacer un pornobot. Vamos a hacer un pornobot Sí va. con Ariela Celi. Vamos a hacerlo. Pornobot, para usted que no sabe, en un sketch que escribía Joaquín para el show de La Gente Bella, donde yo soy un narrador, ¿cómo se diría? Un narrador Lúbrico. Lúbrico.
muy erótico y una robot que suba, pues. Era, era una maravillosa. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias, hermano. Bueno, bro, un abrazo y para adelante. Claro que Gracias sí. por todo, gracias por la invitación. Mil Vale, éxitos, lo haremos más a menudo. Un abrazo. seguro. Bueno, nosotros seguimos aquí en No te rías, que es verdad. Y bueno, ya lo saben, esto existe, esto puede estar en sus manos de forma física o digital. LGBT la experiencia, que es el guión de el documental que hice hace años, que fue premiado con el TV Cup de la Embajada Norteamericana. Y bueno, hoy es un libro y estamos preparando un relanzamiento y bueno, justamente hablando de esto, hay un micro que se hizo, porque cómo nace este interés mío en hacer este libro? Bueno, nace justamente escribiendo un sketch, escribiendo algo cómico para la radio sobre la cura de los gays. Ustedes saben que ahí existe eso que se conoce como las terapias de reconversión. Y bueno, yo investigando sobre ese tema me di cuenta al final que tenía una tesis que convertí en un documental y ustedes ya pueden verla, esta investigación aquí en el libro de LGBT la experiencia, pero vamos a ver este micro de nuestra serie No te rías, que es verdad, que también es un micro de radio que usted puede seguir por Spotify. Nuestras redes sociales son @no te rías, que es verdad, tanto en Instagram y Facebook. Y bueno, vamos a oír este micro y ya regresamos. Bueno, lamentablemente no sonó, pero va a sonar en la próxima. Se lo colocamos ahorita al final de nuestra transmisión en YouTube. Hasta aquí, no te rías, que es verdad. Recuerden, la productora de este fabuloso, increíble espacio fue nuestra, Alex Saliendo. Si usted quiere patrocinarnos o quiere tener algún tipo de interacción con nosotros, escríbale @Alex Saliendo Soy en Instagram. Síganos por @no te rías, que es verdad. Y bueno, soy Tom Monasterio transmitiendo por Pangea City, un conglomerado de emisoras y contenidos para ustedes, contenidos para todos los sentidos, en manos de sus directores Edgar Paredes y Randy Walsh. Soy Tom Monasterios y hasta una próxima oportunidad.